adoración, adoración, porque te anhelo, te necesito, te amo más, mucho más que a mí. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que en este invierno puedan estar abrigados, bendecidos de parte en sus vidas, junto a su familia. Se nos ha dado en estos días a nuestro país una oportunidad para poder movilizarse. Mucha gente lo está haciendo, así que hay que cuidarse. Seguimos en esta pandemia que está afectando a toda la humanidad y esperando entonces que cada uno se cuide en su casa y en su hogar. Esta semana quiero compartir una palabra que es un desafío para nuestras vidas y que he puesto por nombre un reto a la humildad. Hace muchos años atrás, me gustaba mucho, todavía me gusta el fútbol, y formamos un equipo con algunos amigos y participamos en un campeonato y nos pusimos por nombre Los Humildes. Pero en realidad era una contradicción porque éramos muy poco humildes, porque hacíamos goles y como que celebrábamos todas esas cosas. Bueno, y la verdad es que cuando uno quiere hablar de esto y hace una declaración, es como que, claro, yo debiera tener toda la autoridad para decirlo. Pero por supuesto que hay muchas áreas de mi vida en las que estoy trabajando en muchas cosas y es lo que Dios habla en este tiempo también para nosotros. Porque al decir que soy humilde es como que lo contrario, es como que mi declaración sonara que lo contrario a lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y justamente por eso es que esto es un reto a la humildad. Entonces no se trata tan solo de decirlo, sino que también de serlo. Y en eso tienen que reconocerlo en mi vida, al serlo, primero los que están más cerca de nosotros y luego los que no nos conocen. ¿Y por qué es importante esto? Porque es una clave para nuestra vida, para alcanzar las promesas de parte de Dios. Es la clave para en este tiempo que hoy vivimos poder permanecer y poder vivir. La palabra del Señor dice ahí en Mateo 11 y verso 27 lo siguiente: todas las cosas, y está hablando Jesús, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, esto es lo que el Señor está enseñándole a sus discípulos, que en medio de las situaciones de nuestra vida, y Él nos dice que aprendamos de Él. Y bueno, aprender a ser manso y humilde de corazón, entonces es la clave. Yo me preguntaba, Señor, ¿puedo aprender? ¿Cómo puedo hacerlo? Por supuesto que sí puedo. Y es la misma palabra la que nos va enseñando. Cuando uno lee en Mateo 11, verso 27, dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Lo primero de todas las cosas es reconocer que Jesucristo es el Señor. Esa es la clave y el inicio para nosotros que podamos comenzar a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Porque reconocemos que Él es Dios, reconocemos que Él es el Señor, que como dice ahí en Colosenses, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y Dios las
Y Dios puso a Jesús el Señor sobre toda la creación, lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y reconocemos que Él es el Señor. Cuando primero humillamos nuestra cabeza y nuestra vida para entender y reconocer que hay un Dios que está sobre nosotros y que Él es el Señor, es el primer paso para aprender a ser manso y humilde de corazón. Y en segundo lugar, luego Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, cuando voy viendo la palabra del Señor, esta me enseña que hay una invitación de parte de quien reconocemos que es Dios, de quien reconocemos que es el Señor. Y nos dice, venid a mí. Entonces, cuando Él nos está invitando, cuando Él nos está diciendo, venid a mí, entonces uno debe reconocer que debe aceptar esa invitación e ir a Él. Él nos está diciendo, ustedes solos por sus propias fuerzas no pueden. Tienen que venir a mí. Entonces, cuando yo reconozco que necesito de Dios, que debo ir a Él, que debo buscarlo a Él para llevar las situaciones que afectan mi vida, aquellas cosas que están afectando mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, que debo ir a Él, porque Él es el Señor. Es el segundo paso que debo hacer para ir en búsqueda de esta bendición para mi ser y de este fruto del Espíritu que es ser manso y humilde de corazón. Y aprender del Señor, como dice aquí también su palabra. Debo aprender. Debo entonces tener una actitud de poder aprender, de ser enseñable de parte de Dios y aprender, como dices, que su palabra a la manera de Dios. Dios nos está diciendo que de esta forma hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La semana pasada compartí una parte de esto en el mensaje, por eso es que quise profundizar acerca de cuando las cosas son a la manera de Dios. Y las prioridades para nuestra vida debemos aprender y entender que son a la manera de Dios. Cuando Dios nos dice que aprended de mí, debemos aprender que las cosas son a la manera de Dios y que las prioridades para nuestra vida son establecidas por Dios a su manera. Dice en Mateo 6:33, buscar primeramente, y aquí está la clave para nosotros, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor Jesucristo aquí en Mateo 6 está hablando de la provisión para nuestra vida, de lo que hemos de comer, de lo que hemos de vestir, del día a día, que cada día tiene su propio afán, pero Él dice primero que todas las cosas, en las prioridades establecidas a mi manera, a la manera de Dios es primero Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces es verdad, nos afanamos por tantas cosas. Nos afanamos en cómo vamos a hacer esto o lo otro, o la provisión para nuestros hijos, para su educación, o tantas cosas en nuestra vida. Y la palabra nos enseña que primeramente debemos buscar al Señor, porque es a Él a quien lo necesitamos. Él es el Señor en nuestra vida. Por eso dice, primeramente, y todas estas cosas van a ser parte de las añadiduras. Aprender a recibir de parte de Dios las cosas por las que otros luchan y empujan y se afanan. Y nosotros, Dios nos enseña que lo busquemos a Él primero. Y vamos a recibir las cosas por las cuales el mundo empuja o se afana. Dios nos enseña que no es de esa manera, no es afanándose, no es empujando, no es haciendo trampas, no es haciendo cosas indebidas, sino que es aprender a buscar primeramente al Señor y aprender a buscar y esperar en Él. Aprender que el Señor va a proveer para nuestras vidas, tal como lo hizo Abraham cuando iba camino, ¿cierto?, hacia el monte llevando a su hijo, y le dijo, el Señor se proveerá, cuando su hijo le preguntó y él sabía que debía ir a sacrificarlo. Pero cuando tú aprendes a esperar a la manera de Dios, eso es ser humilde, aprender a buscarlo, aprender
a hacer mi parte, por supuesto. Si yo voy a buscar trabajo, yo voy, busco, golpeo puertas, pero luego aprendo a esperar en Él. Aprendo a buscar a mi Dios, al Señor, siendo Él el primero en nuestra vida. Por supuesto que ser manso no significa ser débil, sino que todo lo contrario significa comportarse con tanta fortaleza que viene el dominio propio sobre nuestra vida y nos ayuda a aplacar cualquier situación en nuestra vida que nos quiera desesperar. Cuánta gente que yo he visto que padece crisis de pánico, y sobre todo en este tiempo, porque hay tantas cosas, tantos pensamientos negativos que vienen, que deprimen, que entristecen, que asustan, que atemorizan. Por eso el Señor dice: vamos, venid a mí, sean mansos, tranquilos, sean humildes, reciban de parte de mí, reciban, aprendan humildemente, en mansedumbre, a confiar en mi Dios, a confiar en Él, a aprender a depender de nuestro Dios. Los niños, cuando son pequeñitos, dependen en todo de nosotros, los padres. Esperan la provisión, esperan el cuidado, la protección, que se les vista, no se preocupan de nada, viven felices y esperan de nosotros. Es el deseo del corazón de Dios que aprendamos a ser como niños, tan humildes como un niño, tan humilde como un bebé. O cuando tenemos en nuestra casa mascotas y que las amamos y las queremos, pero ellos esperan todo de nosotros, que somos los amos. Bueno, el Señor no es nuestro amo, Él es el Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Y por supuesto que Él quiere que aprendamos a depender de Él. Dice la palabra del Señor en el verso 138 y verso 6, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Aleluya. Mas al altivo mira de lejos. Cuando estamos en nuestro propio orgullo, en nuestra propia soberbia, por supuesto que Dios no nos va a mirar, porque vamos a estar engreídos en nuestro propio orgullo. Por eso dice en el verso 7 del Salmo 138: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me edificarás. ¿Por qué? Porque con un corazón humilde voy a ir a buscar a Dios. Dice en el verso 8 del Salmo 138: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cuando aprendemos a ser humildes, aprendemos a creerle a nuestro Dios. Aprendemos a confiar en nuestro Dios. Aprendemos a depender de nuestro Dios, que Él es el Señor, mi pastor, y que nada me faltará. Que si hay algo que necesito en mi vida, primero que todas las cosas, es Dios. Que si hay algo que quiero primero en mi vida, es Dios. Si hay algo que anhelo primero en mi vida, es el Señor. Si hay algo de que tengo sed en mi vida, es de Dios, del Señor. Él es primero en todas las cosas. Y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, porque esta es su promesa. Y cuando le creemos como hijos a Él y le creemos a su palabra, entonces también le agradamos a Él, con mansedumbre y con humildad de corazón, reconociendo que Él es el Señor, reconociendo que Él es Dios y que todo está bajo sus pies. La mansedumbre, la humildad, son partes del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, dice: más el fruto del Espíritu, y aquí está con mayúscula, es del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero enseñar. Dice: es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, esto que estoy hablando de la humildad, de la mansedumbre de corazón, es un fruto del Espíritu. Son de nuestro interior, viene de adentro, no es la actitud exterior. No es que yo me humille y piense que esa falsa humildad me va a agradar a Dios. No, es lo que viene de dentro de mí. ¿Y cómo se refleja eso? ¿Cómo entonces va a estar ese fruto en mi vida? ¿Cómo mi vida puede dar frutos?
para que en mí haya mansedumbre, humildad, gozo, paz, paciencia, bondad y benignidad. Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, que con su Espíritu Santo. Y esto viene de una relación con Él. Viene de tener intimidad con Dios, de pasar tiempo con nuestro Dios. Mientras más tiempo nosotros pasamos con nuestro Dios, más en nuestra vida se va a reflejar Él, más en nuestra vida va a haber mansedumbre. Tengo un compañero de trabajo que yo el otro día estuve hablando con él y me puse muy contento y le hice saber mi alegría, porque él hace poco tiempo que él conoce al Señor y sin embargo él se ha entregado al Señor y su vida ha ido cambiando y hasta los que son la jefatura en el lugar donde yo trabajo lo han reconocido. Y se llama Claudio, así que aprovecho de mandarle saludos y lo bendigo en el nombre del Señor. Porque ese hecho de pasar tiempo con Dios, el hecho de pasar, de buscar a Dios, vamos a tener los mismos problemas de siempre. Por supuesto que van a haber problemas y dificultades, pero la actitud de nuestra vida, a través de los frutos del Espíritu, va a marcar la diferencia. Y eso afuera lo van a notar. Y eso afuera la gente lo va a ver. Y eso es para la honra y gloria de Dios. Sobre todas las cosas, buscad primeramente el reino de Dios. La humildad y la mansedumbre no tiene que ver con que seamos ricos o pobres, con lo que hayamos o no estudiado, o el título que tengamos. No tiene que ver con nuestra manera de vestir, si usamos una marca reconocida o no, no tiene que ver, sino que tiene que ver con la actitud que hay en nuestra vida, con la actitud que hay en nuestro corazón, con lo que ven los demás, cuando yo paso, cuando yo actúo, cuando yo camino. Son estas cosas, son estas situaciones en nuestra vida, entonces lo que hacen ver esta actitud. Por eso que es un reto, es un desafío a la humildad, mi vida, como yo me comporto delante de las personas, delante de la gente. Ser también manso y humilde de corazón, además de reconocer que necesitamos ayuda de parte de Dios, es reconocer que nosotros, los hijos del Señor, los que le hemos aceptado en nuestro corazón, somos un cuerpo y la cabeza es Jesucristo el Señor. Y como cuerpo, cada uno de nosotros nos necesitamos. Así como en mi cuerpo, las manos, los pies y los oídos y los órganos que componen este cuerpo se necesitan unos a otros. Uno bombea sangre, el otro lo distribuye, el otro procesa los alimentos y tantas cosas que se necesitan que trabajen unidas para funcionar. Es el deseo del corazón de Dios. Y yo debo reconocer que necesito a mis hermanos y que nos necesitamos unos a otros para ayudarnos, para apoyarnos, para estar juntos. Estando solos como llaneros solitarios, entonces no vamos a ser bendecidos, sino que necesitamos. Y para eso, para reconocer que nos necesitamos, debemos ser mansos y humildes de corazón. Reconocer que yo no todo lo sé, que hay muchas cosas, y es verdad, yo sé y reconozco que hay muchas cosas que no he aprendido, que me falta por aprender, y le presto atención a los hermanos y hermanas cuando me quieren enseñar o buscan enseñarme algo, y siempre cuento que aprendí de una persona que uno la ve y cuando al pasar y pareciera ser como que puede aprender esta persona, pero las personas que tienen más edad son las que más nos pueden enseñar porque han pasado por tantas cosas. Y de la mamá de un hermano que se llama Wilson, que tiene más de 90 años, aprendí un dicho muy sabio que por supuesto no está en la palabra del Señor, pero aprendí que la verdad es que mejor es escuchar y el único que conoce todas las cosas de nuestra vida es Dios. Tenemos que reconocer y aprender, entonces debemos ser gente enseñable. Aunque tenga mucho conocimiento y tenga una profesión y un título, pero debo ser tan humilde para poder ser enseñable, para poder siempre tener un corazón dispuesto para oír, para escuchar y para entender. Muchas veces menospreciamos a personas que pueden darnos buenas enseñanzas, como nuestros padres,
que siempre van a querer lo mejor para nosotros, pero a veces nos quieren dar un consejo, un buen consejo, y no los escuchamos. Y a veces hasta también de nuestros hijos también, si podemos aprender cosas que están en su vida. Siempre tenemos que tener esa actitud de aprender en nuestro corazón, de que entender que a veces también nos equivocamos. No es grave reconocer que nos equivocamos, pero sí persistir en la equivocación. Es mejor reconocer: me equivoqué, pero quiero cambiar esa actitud, quiero hacerlo de otra manera, quiero ser mejor. Eso es ser humilde y manso de corazón. Un hombre reconocido como los más mansos de la tierra, que fue Moisés, y tan humilde en su corazón que él escuchó el consejo de su suegro, Yetro, que lo vio que estaba tan afanado tratando de dirigir a un pueblo tan numeroso, y como Yetro le dio un consejo de cómo podía hacerlo de una mejor manera, y le hizo caso. Y a veces es bueno hacer caso o hacer juicio de las personas cuando te aconsejan en tu vida, porque a veces luego lamentamos no haber escuchado, no haber oído, haber sido tan orgullosos y tan soberbios que no queremos oír el consejo de quienes han vivido un poco más en nuestra vida, de quienes pueden enseñarnos en nuestra vida. También debemos ser tan humildes, ¿cierto?, en nuestra vida para considerar a la autoridad que está sobre nosotros. Es decir, debemos aprender a estar bajo autoridad. No debemos ser personas que ofendan a la autoridad. Dice la palabra de Dios en Romano que toda autoridad nos es impuesta por Dios. Toda autoridad. Y nosotros debemos ser tan humildes de corazón que debemos ser obedientes. Es algo que cuesta, es algo que es difícil, pero es así. Debemos aprender a ser obedientes, a estar bajo autoridad en nuestra vida. A veces no nos gusta y queremos ser solo nosotros y hacerlo todo a nuestra manera, y como yo sé, porque a mí nadie me regaló nada, porque a mí todo me costó a mí, y la verdad es que después nuestra vida se vuelve un caos con esa actitud. La palabra del Señor dice en Eclesiastés capítulo 9 y verso 16. Aquí está hablando Salomón, uno de los hombres más sabios de la tierra. Dice: el más sabio, no el de los más sabios, el más sabio conforme a la palabra del Señor, porque él dijo Jesús, el Señor, que después de él y antes de él habrá uno como Salomón. Dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, porque un pecador destruye mucho bien. Es decir, mejor es escuchar, aprender, oír, bajar la cabeza, ser enseñable, ser obediente, aprender a estar bajo autoridad. Este es el desafío, como dije, el reto a la humildad, el reto. Una persona mansa y humilde aprende a perdonar. Aprende a perdonar las ofensas de su prójimo. Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados, ¿cierto? Como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Con esa actitud, con esa humildad de corazón, como cuando el Señor clamó cuando lo estaban crucificando: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. El Señor está más cerca de ti de lo que te imaginas. Sí, el Señor sabe lo que tú estás viviendo y Él quiere consolar tu corazón. Debes aprender a reconocer que necesitas de Dios, que yo necesito de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como nuestro Dios, como nuestro Señor. Mansedumbre y humildad es hoy la clave para nuestra vida en este tiempo. Dice, y con esto voy terminando, en Proverbios capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo
en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué hermosa palabra! Proverbios 3, del 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego en este tiempo, más que nunca, que nos ayudes para poder aprender a ser mansos y humildes de corazón. Aprender, Señor, a depender de ti, a hacer las cosas a la manera de Dios. Aprender, Señor, en el nombre de Jesús, que somos parte de un cuerpo que nos necesitamos, que necesitamos la ayuda, necesitamos pertenecer a este cuerpo, Señor, en el cual tú nos has puesto, que es la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre. Amén y amén. Humilde para reconocer que necesito ayuda, para someterme al Señor. Humildad para reconocer total dependencia de Dios, para aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Tener un corazón de siervo, tener un corazón así como Jesús, tan humilde que fue y lavó los pies de los discípulos. Solo un corazón humilde puede entender que no hay lugar más alto que estar a sus pies, reconocer que Él es el Señor, digno de toda gloria, de toda honra y toda la alabanza. Por eso que Él busca adoradores que le adoren en espíritu en verdad, aquellos que son tan mansos y humildes de corazón, que lo pueden realmente reconocer y ensalzar a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor. El que es mayor de vosotros, dice, sea vuestro propio siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 11 y 12. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y una linda semana, si el Señor no viene antes. Un gran abrazo y muchas, muchas bendiciones. Amén. Recibe mi adoración, adoración, porque te anhelo.